«25 años de avance, 25 años de progreso, 25 años de crecimiento. 25 años facilitando un servicio de transporte sostenible para conectar Valencia y su área metropolitana y conseguir una ciudad más accesible, más cómoda y más moderna. Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana cumple 25 años, un cuarto de siglo de desarrollo constante que ha hecho posible que la red de metro y tranvía forme parte fundamental de la historia moderna de los valencianos. La red de transporte público autonómico inicia su andadura en junio de 1986 con el traspaso a la Comunidad Valenciana de las competencias de los servicios de FEVE, Ferrocarriles Españoles de vía estrecha. Al constituirse FGV, asume la explotación de los servicios ferroviarios transferidos de Valencia y Alicante y comienza un proceso de modernización de la red y todas sus instalaciones. FGV inicia una etapa de recuperación del transporte público como elemento clave en el proceso de desarrollo metropolitano. La inauguración de la línea 1 entre las estaciones del Empalme y Valencia Sud supone la unión del norte y el sur de la ciudad en 1988. Son 7,5 kilómetros de trazado subterráneo con 8 nuevas estaciones. La década de los 90 queda marcada por una decisión trascendental para el entorno metropolitano de Valencia: remodelar la línea 4 e implantar un tranvía moderno en la ciudad. Valencia se convierte así en la primera ciudad española en recuperar el tranvía moderno. La nueva línea se inaugura en mayo del 94. Tiene una longitud de 9,8 kilómetros en vía de doble ancho y 21 paradas. Un año más tarde, la sede administrativa y de control de FGV se traslada desde la antigua estación del Pont de Fusta al nuevo edificio de Valencia Sud. La red sigue un proceso de ampliación constante. La línea 3 del metro llega al centro de la ciudad. Primero se abre al público la penetración en subterráneo desde la estación de Palmeret hasta la Alameda. Y seguidamente, en septiembre de 1998, los Reyes de España inauguran la estación de Colón en el centro de la ciudad. Nace Metro Valencia y la red pasa de ser un servicio de cercanías a constituirse en una auténtica red de metro singular que enlaza numerosas e importantes poblaciones del área de influencia de Valencia hasta el corazón de la ciudad. La expansión de FGV continúa con la prolongación del tranvía desde el Empalme hasta el campus de Burjasot, la sede de Televisión Valenciana y Feria Valencia. Otro paso determinante en la expansión de la ciudad junto al metro es la puesta en servicio de la línea 5 en 2003 y que en 2007 completaría la unión entre la fachada marítima de Valencia con el aeropuerto de Manises. El puerto y el aeropuerto son dos infraestructuras de primera magnitud que ahora se complementan con la línea del AVE Madrid-Comunidad Valenciana, siendo Metro Valencia el nexo de unión entre estas tres modalidades de transporte. En estos 25 años, la ciudad ha experimentado grandes cambios. A finales de los años 80, la población era de 744.700 personas y en la actualidad cuenta con más de 815.000 habitantes. Durante estos años, Valencia se ha abierto al mar, ha desarrollado nuevos barrios y amplias zonas verdes, ha crecido residencialmente y culturalmente se ha convertido en un referente turístico internacional. FGV ha ido evolucionando paralelamente a ese crecimiento, aumentando el número de servicios, líneas, estaciones y mejorando la oferta según ha ido creciendo la demanda de los ciudadanos. El número de viajeros ha pasado de los 15 millones en 1987 a los más de 70 millones que transporta anualmente en la actualidad. De manera que el servicio que presta Metro Valencia evita la emisión a la atmósfera de más de 91 toneladas de CO2 y 48 millones de desplazamientos de vehículos privados, lo que permite ahorrar más de 70 millones de euros en combustible, seguros, revisiones y amortización de vehículos. Ventajas que se desprenden de la labor que desarrolla FGV y que permiten reducir la congestión del tráfico en superficie, la contaminación atmosférica o el ruido ambiental, lo que sin duda mejora de forma significativa la calidad de vida de los ciudadanos de Valencia y el área metropolitana.